un poco interactuamos, ¿ya? Un Esta minutito. llamada se está grabando. A ver, vamos con Mónica Sotelo. Buenas tardes. Mónica, ¿me escuchas? Buenas tardes. Hola, Mónica. ¿De qué parte del Perú eres, Mónica? Del Callao. Muy bien, de Callao, Lima, Callao. Correcto. Muy bien, gracias, Mónica. A ver, voy con otra compañera. A ver, María Edith Rodríguez. Hola, Mariana. Ah, María Edith Rodríguez, disculpa. María, ¿me escuchas? ¿Usted a mí me escucha, profesor? Buenas tardes. Sí, te escucho, hija. ¿De qué parte eres, María? ¿De qué parte del Perú te De contactas Trujillo, a la clase? Trujillo, Trujillo, Muy bien, hijita, de de Trujillo, ¿me Trujillo. escucha? Correcto, la ciudad de la eterna primavera. Sí, hija, Trujillo, muy bien. Sí, te escucho, Edith. Así es, María profesor. Edith. Muy bien, correcto, nuestra compañera de Trujillo. A ver, José Yon. Ok, hija, gracias. José Kevin Llantoy. Hola, José, buenas tardes. Sí, profe, dígame. José, Buenas. hola, hijo, buenas tardes. Hola, ¿de dónde eres, Lima, Josecito? Pucusana. ¿De qué parte del Perú? Muy bien, Sí. Pucusana para el sur de Lima, ¿no? Correcto, José. Muy bien, excelente. A ver, voy con Doris Lanchi. Doris, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Yo estoy en Pisco. Hola, hijita. Pisco, Así Ica. es, profesor. Ica, Sí, ¿cierto, no? gracias. Muy bien, gracias, hija, gracias. Muy bien, gracias. A ver, voy uno más, ¿ya? Voy con Luz Rojas. Luz Clarita Rojas. Hola, profesor, buenas tardes. Iquitos. Hola, hijita, ¿de qué parte del Perú eres? Muy bien, hijitos. Muy bien, de la Amazonía peruana. Excelente, Luz. Muy bien, queridos chicos, un pequeño, digámoslo, diagnóstico de donde se están conectando ustedes. Seguramente a todos va a ser un poco difícil por el tema del tiempo. Vamos a empezar nuestra sesión de clases del día de hoy. Por favor, con toda confianza, algo si no está claro, me dicen, profesor, repita esa parte, no logré entender, pongo otro ejemplo, etcétera, con toda la confianza. Hoy ya vamos a hablar, o en esta unidad vamos a hablar netamente de lo que es teoría literaria. El tema de teoría literaria, es decir, cuando hablamos de literatura tenemos que conocer en forma general, en forma panorámica, lo que corresponde a teoría literaria. ¿Para qué dirán ustedes? Para que cuando en un momento determinado ustedes hagan un análisis de una obra literaria y puedan, en este caso, escribir con bastante facilidad, ¿no? Entonces, estas 3 sesiones vamos a ir de teoría literaria y la última sesión haremos un poco de razonamiento verbal. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces vamos con nuestro tema. Aquí presentamos el tema que toca hoy día es platicar de literatura, ¿no? El tema de literatura. El tema de literatura está imbuido dentro del área de comunicación y entonces vamos a indicar que la literatura, a ver, parece que tengo problema, un momentito, me dicen que no está saliendo la pantalla, a ver, una vez más ya chicos, un momentito por favor, si hay algo siempre me hacen notar, si yo puedo pensar que está saliendo la pantalla, a ver, un ratito por favor, a ver, vamos acá. Ahora sí Ya apareció ya. salió. Muy bien, gracias. A ver, vamos acá.
Muy bien, un momento que cargue, por favor. Estoy presentando la pantalla completa. A ver si me permite. Bueno, parece que tengo problemas con mi presentación de mi pantalla. Voy a intentar nuevamente, por favor. Disculpas del caso. Muy bien, chicos, ahora sí, me parece que se soluciona este problemita. Bien, les decía en este caso, en primer orden, vamos a platicar sobre literatura en esta sesión del día de hoy. Entonces, partimos de lo que es literatura, ¿no? Hemos indicado que literatura es un componente más de lo que corresponde al área de comunicación y por ende vamos a estudiar y precisar la etimología de la palabra literatura. Ya, la etimología. Recuerden que muchas de las ciencias y las artes que llevamos en el colegio y la educación superior, su origen viene tanto del griego como del latín. En este caso, la literatura, su origen etimológico del término literatura es del latín, que viene o proviene del latín, en este caso, literae. El literae, que significa letra. Y ahí procede el término literatura, de letra, ¿no? Y cuando vamos a definir, queridos estudiantes, vamos a definir que la literatura es el arte. Ojo, arte, no es ciencia. Hay que tener claro esto, por favor. La literatura es arte, ¿ya? Eminentemente artístico, en la cual nos va a permitir transmitir sentimientos, expresar ideas a través del lenguaje que puede ser en forma escrita, ¿no? O en forma oral, o sea, cuando leemos un texto literario o cuando pues narramos alguna historia, un cuento, mito, leyenda, ¿no? El mundo en que se rige es ficcional, ¿no? Existe bastante en la literatura la ficción, en la cual pues, como es sabido, todo es posible, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que planteamos, hablamos de Harry Potter. Recordemos que Harry Potter es una saga en este caso, de obras, ¿no? En la cual vamos a encontrar como ejemplo personajes fantásticos, ¿no? Que vuelan así, personajes que son monstruos o también criaturas, ¿no? Y en la cual encontramos pues, hechizos, fenómenos paranormales, personas que pues, desaparecen así, ¿no? Entonces, en la literatura vamos a encontrar bastante ficción. Entonces, por ese lado, que quede claro, chicos, que literatura es arte. He entendido que, entre otras artes, aparte de la literatura, vamos a encontrar, por ejemplo, la música, ¿no? La música, encontramos la pintura, la escultura, la arquitectura. En este caso también encontramos el cine, es otro arte que ha avanzado bastante. También encontramos la danza. En este caso son las siete artes clásicas dentro, en este caso, del concepto, ¿no? Que tenemos de arte. Bien, poquito vemos ahora los estudios literarios, ¿no? Los estudios literarios podemos entender desde este ángulo a la historia, ¿no? A la historia de la literatura, ¿no? En la cual podemos exponer en este punto disciplinas, ¿no? Cuando hablamos de historia de la literatura, vamos a hablar de la disciplina de estudios de textos literarios insertados en su contexto, ya sea histórico, social, cultural, y también estudia la evolución de géneros y estilos y formas literarias, ¿sí? A ver. Sigo teniendo problemas con la presentación. Algo pasa por acá. A ver, por favor, un momentito.
Bien. Cuando hablamos de historia literaria, chicos, vamos a entender que la historia de la literatura, hemos indicado que parte, pues, seguramente con la humanidad, ¿no? En este caso, sus orígenes de la literatura como historia lo vamos a encontrar en la época de los sumerios, ¿no? Con la obra Gilgamesh, que es la obra de mayor antigüedad sobre la faz de la Tierra. Luego, pues, ha venido la época clásica, ¿no? De Grecia, Roma, la cultura india, china, hebrea, y así avanzó la época medieval, la época del Renacimiento, luego vino el romanticismo, realismo, bueno, vinieron los modernistas, llegamos al siglo XX, en la cual se ha desarrollado, pues, un cúmulo de obras en todo ese proceso histórico, ¿no? Por otro lado, vamos a encontrar dentro de la teoría literaria, que es un recurso multidisciplinario para que su fin es elaborar una metodología para poder analizar una obra determinada, ¿no? Es decir, la teoría literaria nos va a permitir analizar a qué género pertenece, a qué movimiento literario pertenece, a qué especie literaria, saber qué es el tema, el mensaje, personajes, etcétera, etcétera. Eso está dentro de lo que es la teoría literaria. Y por otro lado, en este caso, esta teoría literaria, lo que les decía, vamos a llevar en este bimestre. Y por otro lado, el punto 3, hablamos de crítica literaria. En este punto, básicamente, vamos a encontrar el procedimiento para juzgar si una obra es buena o es mala, ¿no? Sobre todo para cuando uno hace crítica literaria, quienes hacen esa crítica literaria son, pues, expertos, ¿no? Hay que estudiar literatura en una universidad y ahí nos convertimos en críticos literarios, que, pues, su función de esos críticos es de enarbolar una obra, decir, bueno, esta obra vale la pena, o simplemente decir, esta obra no carece de elementos básicos de literatura, ¿no? Lo tiran, como dice, al tacho, ¿no? Bien, seguimos acá. Luego vamos a pasar a lo que corresponde los textos literarios y los textos no literarios. Es decir, ustedes, queridos muchachos, tienen que entender que encontramos en este punto textos literarios, también textos no literarios, ¿no? Los textos literarios son muy Fue marcados. la pantalla, Tenemos profe. una... Ya no está presentando. Sí, ahora voy, gracias. Voy a estar en ese tema de presentar pantalla por pantalla, me parece. Cuando hablemos de los textos, en cualquier, pues seguramente en casa ustedes tienen algún texto y obviamente tú debes saber clasificar si el texto que tienes en casita es texto literario o es texto no literario. Ya de eso se trata esta parte de la diapositiva. ¿Qué es un texto literario? Vamos viendo acá. Tiene una función estética, ¿ya? El texto literario tiene una función estética. ¿Y qué es estética? Dirán ustedes. La estética está basada con la belleza, ¿sí? Es decir, un texto literario, su fin supremo de un texto literario es que el lector se deleite, disfrute, goce en la lectura, ¿no? Seguramente ustedes recuerdan cuando han estado en la primaria, por ejemplo, han leído La Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, etcétera, etcétera. Y cuando han leído esos textos, estoy seguro que han disfrutado, ¿no? Se han imaginado. Entonces ahí estamos frente a un texto literario. Por lo común, el texto literario va a despertar, ¿qué cosa? Nuestros sentimientos, ¿no? De alegría, de emoción, de tristeza otras veces, y otras veces incluso de lágrimas, ¿no? Hay chicos que leen una obra y lloran. Y otras veces también causa gracia, ¿no? Seguramente ustedes han visto cuando alguien en casa se siente se pone a leer su libro y de pronto solito se ríe. Y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Estás loca? Te ríes de la nada. Pero te está moviendo, despertando sentimientos, ¿no? Es un texto literario. ¿Qué más? En el texto literario va a predominar la función poética, ¿sí? La función poética. Y encontramos acá el lenguaje de tipo connotativo, ¿ya? El lenguaje es connotativo. Observen este punto, el ejemplo de un texto literario dice así: mi mano es la que te escribe, o mi mano es la que escribe, mi corazón el que llora, la letra de quien te quiere, la firma de quien te adora.
Te quiero mucho. Entonces, fíjense, este es un texto literario, ¿no? Este es un texto literario en el cual nosotros podemos entender de que se muestra en este caso, o el autor muestra, expresa un sentimiento, ¿no? Un sentimiento. En este caso encontramos un poema. Y este poema, cuando tú le dices a una chica, a un caballero le dice a una muchacha, le dice: mi mano es la que escribe, mi corazón la que llora, la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora. Al leer la chica o al escuchar la chica, pues le vas a despertar qué cosa, su sentimiento, su emoción, se va a sentir contenta. Eso es literatura, eso es un texto literario. Dime, Cecilia, te escucho, hija, ¿alguna pregunta? Profesor, quería pedir las disculpas del caso. Lo que pasa es que no he podido ingresar a la hora porque el asesor, Oscar, lo he estado llamando y no me contestaba. Lo que pasa es que no me había agregado al grupo y tengo problemas de la clase de matemática. Ya, hijita, ok, muy bien, Cecilia. Espero seguramente la señorita Leslie, que es vuestra anfitriona en este caso con las clases virtuales, ya te tomó nota y te va a ubicar en el grupo, por favor. Con la disculpa del caso, otra vez si hay cuestiones pues, que salen del control. Me parece que hoy a Oscar, si mal no recuerdo, está su día de descanso. Quizás por eso no te logró contestar, pero por lo común, igual le recuerdas. Bueno, hoy ya igual vas a seguramente desarrollar tu clase, pero en la semana trata de comunicarte y que te ubique en el grupo. ¿Ya? Ya, Con la profesor. disculpa del caso. Ok, hijita. No, no se Muy preocupe. bien. Muy bien, vamos ahora con lo que es texto no literario, la otra parte, ¿no? El texto no literario, aquí la función que cumple el texto no literario es de informar, ¿ya? Acá informa. Ya no tiene una función de estética, de arte, de belleza, sino acá te informa o también te puede describir, ¿no? Por ejemplo, todos los libros que en casa quizás tienes libros de lenguaje, no literatura, lenguaje, de matemática, de historia, de biología. Otros textos, básicamente son textos no literarios, ¿sí? Textos no literarios. Porque cuando tú lees tu libro vamos a poner tu libro de CIT, Estudios de la Célula, ahí no te vas a decir, wow, qué emocionante, mira, como no te vas a poner triste ni vas a poderte a llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente te está informando. Es un texto no literario. ¿Qué más podemos decir del texto no literario? No embellece el lenguaje, es decir, no busca despertar emociones. Acá su función no es despertar emociones, sino es de informar lo que pasa en el mundo, alrededor, en este caso, con lo que acontece, ¿no? Por lo común, en el texto no literario encontramos todos los textos científicos. Y por lo común, el lenguaje de desarrollo es denotativo. Cuando decimos lenguaje denotativo, se entiende como literal. Literal. ¿Sí? Aquí encontramos como ejemplo por los periódicos, ¿no? Los periódicos son textos no literarios. ¿Por qué? Porque recuerden que los periódicos, su función es de informar, dar la noticia. ¿Sí? Entonces, eso que quede claro ya, chicos. Muy bien. Vamos con esta partecita. A ver. Un poquito más precisamos de lo que es texto literario y texto no literario. A ver, un momentito, por favor, disculpas. A ver. Muy bien, vamos a proceder, chicos. Un poco más precisamos de lo que es el texto literario y el texto no literario, ¿ya? Recordemos que les he dicho que el texto literario utiliza un lenguaje connotativo, mientras el texto no literario le desarrolla un lenguaje denotativo. Serán, profe, ¿cómo se dice denotar y connotar, no? O connotar y denotar. Cuando hablamos del lenguaje connotativo, reitero, el lenguaje connotativo básicamente es un texto literario. Un texto literario. En este caso, podemos decir que las palabras pueden ser interpretables, se pueden interpretar. Se dicen de manera indirecta, es decir, que son subjetivas, ¿no? Son subjetivas. Cuando decimos subjetivas, pues parte de nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos, por ejemplo, el amor, es algo subjetivo que no podemos verlo, ¿no?
¿Qué más? Los mundos son parecidos o muy diferentes a la realidad. Entonces, en este caso, un texto literario, un autor nos lleva por mundos así imaginarios, por mundos circundantes que ni idea tenemos nosotros y nos va a llevar, pues, en este caso, el lector. ¿Qué más podemos encontrar en este caso? Texto no literario utiliza un lenguaje denotativo, ¿no? Aquí encontramos un lenguaje denotativo. El lenguaje busca dar información objetiva y directa. Acá no hay nada de, digamos, lo subjetivo, ¿no? Acá es objetivo. Todo lo que acontece, todo lo que es científico, la noticia, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí no hay ficción, ¿no? Se remiten a la misma realidad, a las cosas como se mencionan, ¿no? Eso tengamos muy en cuenta, ¿ya, chicos? Entonces, todo lo que corresponde a la literatura, reitero, por favor, es lenguaje connotativo. Y cuando leen cualquier tipo de texto, que sea pues, texto científico, el lenguaje que se desarrolla es básicamente de tipo denotativo, ¿ya? Denotativo. Eso tengamos muy en cuenta. Muy bien, vamos con la otra parte de la diapositiva. A ver, un poquito vamos a ejercitar con esta partecita, ¿ya, chicos? A ver, un momentito. A ver. Van a levantar la mano. A ver, quiero ver si han estado atentos y se logró entender lo que he planteado con estos ejercicios, ¿ya? A ver, Gloria ya levantó la manito. A ver, uno más, dos más necesito, entre tres para trabajar, ¿ya? Entre tres compañeros. Y muy bien, ahí está Gloria, Luz, uno más, falta único. Uno más, a ver, chicos. Muy bien, Doris, correcto, Doris. Vamos con las tres señoritas. A ver, Gloria Cotrina. ¿Me escuchas, Gloria? Hola, Gloria. Buenas Gloria. tardes, profesor. Sí lo escucho. Hola, hijita. ¿Tu apellido es Cotrina? ¿Qué más? Cotrina, otro Cotrina apellido. González. Disculpa, no logré escuchar. Cotrina González. González. Gloria, ¿no? Sí. A ver, Gloria, voy contigo primero, ¿ya? Aquí tenemos un texto que se llama La Constitución Política, acá en la parte superior. Te pregunto, ¿esta Constitución será un texto literario o un texto no literario? A ver, ¿cómo dice la Constitución política? Allá. La Constitución Política es texto literario o texto no literario. No literario. Muy bien. Es texto no literario. Correcto, muy bien, Gloria. ¿Por qué, profe, van a decir ustedes? Porque en la Constitución Política, que es la norma de normas que rigen, en este caso, los deberes y derechos que todos los peruanos tenemos, es una norma, en este caso, establecido por leyes, ¿no? Y la ley, cuando tú vas a agarrar tu Constitución, pues no te vas a poner a reír, a llorar, etcétera. Ahí te da una información. Por ejemplo, el primer derecho que tenemos todos nosotros es derecho a la vida, ¿no? Entonces es un texto no literario, ¿ya? Muy bien, voy con Luz Clarita Rojas. Hola, Luz Clarita. Hola, profesor. Buenas tardes. Hola. A ver, acá tengo otro ejemplo, otro texto, Don Quijote de la Mancha. ¿Será texto literario o no literario? Es un texto literario. Muy bien, gracias, Luz. Correcto. Es un texto literario. Claro que sí, El Quijote de la Mancha es una obra escrita por don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Cervantes, en la cual vamos a encontrar las precisiones establecidas en esta obra, ¿no? En la cual vamos a encontrar al Quijote, que es un loquito, pierde la razón por haber leído muchas novelas de caballería y sale en busca de aventuras, ¿no? Muy bien, gracias, Luz. Doris Lanchi. ¿Me escuchas, Doris? Mi profesor, buenas tardes, sí le escucho. Gracias. A ver, ¿tu apellido es Lanchi? Sí, profesor, Lanchi Saavedra. Saavedra. Ajá. Correcto, Doris. A ver, Doris, me vas a ayudar. Acá en la parte inferior encontramos un texto que dice receta de cocina. ¿Ese texto, receta de cocina, será texto literario o no literario?
No literario, profesor. Es un texto no literario. Muy bien. Texto no literario. Correcto, gracias. Obviamente, la receta de cocina es un texto no literario. ¿Por qué, profe? Porque cuando tú vas a leer una receta de cocina, por ejemplo, acá dice sopa de calabaza y zanahoria. Acá te va a explicar en forma objetiva cómo debes preparar tu sopa de calabaza con zanahoria, ¿no? No es que tú vas a leer este recetario y vas a decir, wow, qué hermoso, qué romántico. No, no hay nada de eso, ¿no? Entonces es objetivo. Entonces, primero te dirá, pues, se pela la calabaza, se pela la zanahoria, se pica en cuadritos, etcétera, etcétera. Todo el modo como se opera la sopa de calabaza. Y eso es un texto no literario. ¿Ya, chicos? Muy bien. Por ahí creo que se logró entender a cabalidad. A ver, vamos con esta parte. Wow. A ver, vamos con esta parte, ¿ya? Acá hay un ejemplito de un texto. A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura de ese texto? Un voluntario, a ver. Gloria y Doris, bajen la manito ya, si no se van a cansar con mano levantada. Gracias. Gracias. A ver, un voluntario o una voluntaria que me ayude a este texto. Yo, profesor, ¿puedo? A ver, levanten la mano. Voy con Gloria Doris, ya participaron, hoy voy a dar pase a otras compañeras, ¿ya? Voy con Hermila Reyes. Hermila, ¿me escuchas? Sí, profesor. Reyes Mendoza, ¿cierto? Sí. A ver, antes de ir con Hermila, por favor, van a escuchar con atención lo que va a leer vuestra compañera. Y luego de ello me van a indicar si este texto que ha leído vuestra compañera es un texto literario o es un texto no literario. ¿Ya? Bien, vamos, Hermila, te escuchamos. Texto a la sandía. ¿Cuál si pronto se entrevería el día, despidiendo una intensa llamada por el acero fulgido, rasgado, muestra su carne roja la sandía, carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en, en frescos, bortatones de alegría. Muy bien, Hermila, muy bien. Gracias, hija. ¿Te pusiste nerviosa? Sí, profesor. Es normal, hija, no te preocupes. Es normal, sentir nervios es lo normal. Eso no tengan temor. O sea, no se pongan sorprendidos. Siempre cuando uno habla al público por primera vez, dice, wow, nos ganan los nervios, nos suda la mano y es normal. No, la cosa es romper eso. Poco a poco se van a acostumbrar. ¿Ya? Muy bien. En vuestra compañera, mira, leído acá. A ver, voy con esta partecita. A ver, voy con Patricia. Patricia Jennifer. Texto B. Y bueno, vamos con todos. La sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. Muy bien. Tu apellido es Alvarado, ¿qué más? Tineo. Gracias, hija. Muy bien. Ahí vuestras dos compañeras han leído el texto A, texto B. ¿Sí? Texto A, voy a volver a leerlo. Atentos, porque acá la pregunta es entre texto A y texto B, si es texto literario y uno de ellos va a ser texto no literario. ¿Ya? El texto A dice de esta manera: cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada, por el acero fulgido rasgado mostró su carne roja a la sandía.
Carmín incandescente parecía la larga deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Texto B. La sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conoce más de 800 especies de sandía. ¿Correcto, chicos? Bien. A ver, texto A. Voy con Cecilia. A ver, Cecilia Saña, o Seña en este caso. Cecilia Seña. Seña Ponte. El texto A para ti, ¿es texto literario o no literario? Profesor, texto no literario. El texto A. Y el texto B, Es texto literario. literario. Y ya, a ver, un momentito, voy a tomar nota, Seña, aponte. Voy con José Kevin. A ver, José, el texto A, ¿para ti qué será? ¿Texto literario o no literario? Texto literario. El texto A, texto literario. El texto B, No literario. muy bien. Llantoy es tu apellido, ¿no? Llantoy, tu otro apellido, disculpa. Almonacid. Llantoy Almonacid. Correcto, gracias, hijo. Ya. A ver, para dilucidar esto, Cecilia dijo, y José y Cecilia tuvieron ideas opuestas. A ver, Gabriela, a ver, ¿qué nos dices, Gabriela? El texto va para ti, voto dirimente, como se dice. Para ti, Gabriela, ¿qué es el texto A? ¿Es texto literario o no literario? No literario. ¿Y el texto B? Literario. Ya, gracias. Ángeles García, ¿cierto? Ángela García. Gracias, Gabriela. Bien. A ver, Zaira Valverde. Profesor, buenas tardes. Hola, hijita, ¿el texto A para ti qué es? ¿Literario o no literario? Literario, ¿Y el texto B? no literario. ¿Valverde es otro apellido? Vázquez. Gracias. A ver, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Lo demás no se preocupen, no bajen la mano para tener en cuenta. A ver, un poquito vamos a retroalimentar esta partecita. A ver, yo les dije, chicos, que el texto literario por lo común despierta emociones en el lector. Y el texto no literario solamente nos da información o nos describe algo. Ahora, si tú te das cuenta que el estudiante en el texto A te está dando información, está describiendo a la sandía, ¿verdadero o falso? Falso, profesor. Es falso. El texto A no te está dando información, tampoco está describiendo. El texto A, si tú te das cuenta, es un poema. Es un poema. Y este poema corresponde a un texto literario. Reitero, corresponde a un texto literario, pero acá no hay información, no hay descripción. Acá solamente el poeta ha cogido el tema de la sandía y plasma su texto poético. Reitero, acá dice, cual si pronto entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Cuando uno parte la sandía, pues es rojito, ¿no? Ahí encontramos un lenguaje metafórico, una metáfora. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Texto literario. Y esta de acá es texto no literario, el texto B es texto no literario. ¿Por qué, profe? Porque acá sí, chicos, nos da información, es más, hay descripción. Dice que la sandía es una fruta originaria de África tropical. ¿Hay información o no? Claro que sí hay información. Se dice que desde ahí pasó a Europa, luego llegó a América. Tiene forma cilíndrica, ahí está haciendo la descripción, y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conoce más de 800 especies de sandía. Texto no literario. ¿Ya, chicos? Eso sí, hay que comprenderlo bien a cabalidad. Recuerden,
El texto literario es igual a una obra literaria. Y texto no literario a todo lo demás, ¿no? A todos los demás. Bien, vamos acá. Un poquito vamos a ver qué diferencias puedes notar entre prosa y verso. Es otra partecita de lo que estamos desarrollando. Cuando hablamos ya del texto literario, el autor de, en este caso, un escritor, un poeta, bien se va a decidir escribir su obra en prosa o bien en verso, ¿ya? ¿Y qué es prosa? Acá tenemos un ejemplo de prosa. Fíjense, dicen, famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia y las tornabodas que celebró en su aldea Álvar González. Hubo vihuelas, rabeles, flautas y tamboriles, danza aragonesa y fuegos de uso valenciano, de la comarca que riega el Duero, desde Urbión, donde nace, hasta que se aleja por tierras de Burgos. Se habla de las bodas de Álvar González y se recuerdan las fiestas. Esto es ejemplo de prosa. Dirán, profe, ¿y cómo es eso? En prosa, el autor de una obra narra en forma corrida todo el texto, de cabo a rabo, como se dice, continuo. Aquí vamos a encontrar todo lo que son los cuentos, las novelas, ¿no? Como ejemplo clásico. Mientras que el verso es lo que nosotros llamamos poesía, ¿ya? Poesía. Fíjense acá, muy ricas las bodas fueron, y quien las vio las recuerda, sonadas las tornabodas que hizo Álvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria y vihuela, fuegos a la valenciana y danza a la aragonesa. Este es un poema, este es una narración que está escrito en prosa. Ambos tienen el mismo tema. A ver, un poquito acá vamos a entender ya esta parte. La prosa y el verso, ¿no? El lenguaje literario, porque acá sí ya nos ceñimos netamente a lo que es el texto literario, puede presentarse en verso o en prosa, ¿no? En ocasiones se ha considerado al verso como sinónimo de expresión literaria, debido a su mayor grado de artificio. Sin embargo, ambos son vehículos expresivos y comunicativos. Cuando hablamos de verso, chicos, aunque les parezca raro, hacer poesía es más difícil que hacer prosa. Es más difícil. ¿Por qué, profe? Porque en verso hay que considerar, por ejemplo, los elementos del verso clásico, que es métrica, rima, ritmo. Hay que jugar bien con las palabras, ¿no? ¿Y qué es el verso? Básicamente es la definición, ¿no? Es una serie de palabras estructuradas con ritmo y musicalidad. Se escribe a través de una sucesión lineal que no necesariamente ocupa todo el renglón. Este es un poema. Todo lo que es verso, chicos, les vuelvo a reiterar, es un verso. ¿Sí? Por ejemplo, dice amor por mi madre, ¿no? Es un poema. ¿Para qué es empleada? Generalmente para expresar sentimientos, en este caso hablamos de lírica, a través de poemas propiamente dichos o de las canciones. Aquí tenemos un ejemplito, ¿no? Este es un poema. Reitero, todo lo que es poema se llama verso. Te pueden preguntar en qué lenguaje está escrito este poema. No te olvides, verso, no vas a poner prosa. Ahora, recuerden que los poemas están estructurados en estrofas. Por ejemplo, acá tengo una estrofa. ¿Y cómo sé que es una estrofa? Porque acá hay un espacio, eso lo delimita de otra estrofa. Y acá hay otra estrofa, ¿no? Este poema tiene, por ejemplo, 3 estrofas. Ahora, ¿qué te pasaría si tu profesor te dice, a ver, léeme el primer verso de la segunda estrofa? ¿Cuál es el primer verso de la segunda estrofa? ¿Y qué es, en este caso, esto de acá? Este es un verso. Un verso es un rengloncito del poema. Chicos, no se olviden, repito, por favor. Un verso es un renglón de un poema. Y si yo les dije, léeme el primer verso de la segunda estrofa, esta palabra siempre es la segunda estrofa. Es primera estrofa, segunda estrofa y acá tercera estrofa. ¿No? Tercera estrofa. Entonces, cada rengloncito de un poema es un verso. No te olvides, cada renglón de un verso es
es un verso. ¿Ya, chicos? Vamos acá. A su contra, la prosa, básicamente vamos a definir que se escribe en forma continua y de manera libre y creativa. Se puede hacer uso del lenguaje literario a través del empleo de recursos o figuras literarias, que vamos a ver la próxima clase. Podemos usar metáforas, símiles, entre otros, ¿no? Para embellecer el texto literario. Fíjense acá. Era un día nublado, hacía fresco y los árboles comenzaban a adquirir un fuerte y radiante color verde. Todo se observaba limpio y refrescante. Las lluvias de las tardes pasadas dejaban a su paso ese olor tan peculiar que solo ellas traen consigo. Las nubes se asentaron sobre el cielo azul, los grandes árboles fuertes y verdes se asomaban por doquier, las lluvias se habían hecho de las suyas y el ambiente tenía olor a tierra mojada. Reitero, acá dice, está utilizada generalmente para narrar hechos o contar algo. Aquí puede ser cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, entre otros. Esos están escritos en prosa. Chicos, a ver, vamos a ver si hemos entendido, ¿no? A ver. Gabriela, hola Gabriela. ¿Me escuchas, Gabriela? Sí, A ver, hijita, te voy preguntando, ya, tranquila, no te pongas nerviosa. Dice, el texto literario es denotativo, ¿verdadero o falso para ti? verdadero. El texto literario es denotativo. ¿Verdadero? ¿Qué dices? ¿Te atreves? ¿Te quedas con el verdadero? Denotativo. ¿O será connotativo? Recuerda que hay dos lenguajes, lenguaje denotativo o connotativo. ¿El texto literario es denotativo o connotativo para ti? Connotativo. Entonces esa respuesta es falso. Sí. Claro, muy bien. Esta respuesta es falso. Porque el texto literario es connotativo. Denotativo es el texto no literario. Muy bien, Gabriela. A ver, Cristian Alonso Aguilar. ¿Me escuchas, Cristian? Hola, Cristian, ¿me escuchas? Sí, profesor, lo escucho. A ver, un rato voy a tomar nota ya. Ángeles, digo Aguilar, ¿no? Sí, Aguilar Mendoza. Mendoza. Cristian. A ver, Cristian, te pregunto. Dice, el texto literario busca crear y transmitir sentimientos. ¿Será verdadero o falso? Texto literario, falso. Te repito, ¿ya, hijo? A ver, Cristian. El texto literario busca crear belleza y transmitir sentimientos. ¿Verdad o falso? Verdadero. Claro, verdadero. El texto literario, gracias, Cristian, su función del texto literario es despertar sentimientos en el lector, hacerte reír, hacerte llorar, ¿no? Es su función del texto literario. Correcto. Vamos a ver con Zaira Valverde. ¿Me escuchas, Zaira? Sí, profesor. A ver, te pregunto, ¿el texto no literario es connotativo, verdad o falso? Disculpen, ¿puedo repetir la pregunta? El texto no literario dice que es connotativo. ¿Verdad o Falso. falso? Muy Falso. bien. Correcto, hija. Falso. El texto no literario es denotativo, ¿no? Muy bien. A ver, Nancy Palacios. Hola, Nancy. Hola, profesor. Buenas Ya, a ver, tardes. tu apellido es Palacio Rodríguez, ¿cierto? Sí, A ver, un ratito voy tomando nota. A ver, Nancy. Dice, un texto literario no está situado en la realidad que vivimos, es ficticio. Voy a repetir ya. Un texto no literario, ojo, texto no literario, no está situado en la realidad que vivimos, es ficticio. ¿Verdad o falso? falso. Claro, es falso. Falso.
Claro, el texto no literario pues no está, sí está situado. En la realidad, aquí no es ficticio, sino es objetivo. Sí, es Exacto. objetivo. Muy bien. Gracias, Nancy. A ver, Luz Exacto. Clarita. Luz. Presente, profesor. A ver, Luz Clarita dice, una receta de comida es un texto literario, ¿verdad o falso? Falso. Muy bien, falso. Gracias, Luz Clarita. Rojas, ¿no? Rojas, correcto. Muy Sí, bien. profesor. Vamos con Esmilda Inga Díaz. Esmilda, ¿me escuchas? Buenas tardes, profesor. Hola, hijita. A ver, te pregunto, ¿los textos no literarios buscan informar, describir o instruir? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Acá dice, los textos no literarios buscan informar. Claro, texto literario, su función es informar, describir o instruir. Acá es verdadero. Muy bien. A ver, Henry Ubaldo. Henry, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Tu apellido es Ubaldo Falcón? Sí. Estoy mal. A ver, Ubaldo, Henry. La última pregunta dice, ¿el texto literario tiene una finalidad estética? ¿Verdad o falso? ¿Qué están preguntando? ¿El profesor me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Te repito, ¿ya? Dice, un texto literario o el texto literario tiene una finalidad estética. ¿Será verdadero o será falso? Profesor, sí, verdadero. Claro, verdadero. Claro, el texto literario su finalidad es estética, ¿no? De despertar emociones en el lector. Muy bien. Correcto. A ver, voy con acá, un poquito más, ¿ya? A ver, voy con Predesvites, disculpa si estoy pronunciando bien tus datos. Predesvites Cruz, ¿me escuchas? Sí, profe, buenas tardes. Dícteme tu apellido, por favor. Predesvites Cruz Choquehuanca. Cruz Choquehuanca es tu apellido, ¿no? Sí. Tu nombre es Predesvites. Predesvites, acá. Correcto, hijo. A ver. Un ratito, por favor. A ver, la pregunta acá. Dice, si hablamos de una serie de palabras seguidas y la formación de párrafos, nos referimos a, o sea, cuando encuentras párrafos en un texto, párrafos y párrafos, ¿será verso, será prosa, será estrofa o musicalidad? A tu modo de ver, No lo ¿cuál entendí, crees? profe, no lo entendí bien. A ver, voy a repetir ya. Dice, si hablamos de una serie de palabras seguidas y la formación de párrafos, nos referimos a... Recuerda, hijo, cuando tú escribes un texto, estás escribiendo un texto, vamos a poner un cuento, por ejemplo, había una vez, pasó en tal sitio, tal, pasó tal cosa, punto aparte, es un párrafo. Cuando encuentras tú un punto aparte, es un párrafo. ¿Será verso, prosa, estrofa o musicalidad? A tu apreciación. Verso. Verso, profe. Verso, ya. A ver, vamos a un poquito retroalimentar ahí, ¿ya? Ahí un poco vamos a explicar. Profesor, ¿no es prosa? ¿Quién me dijo prosa? Yo, seña Elizabeth. ¿Tu nombre, tu apellido me dices? Seña. Seña, ok. Sí, acá es prosa. Recuerda que prosa es, como dijo, es un cuento. Cuando tú lees un cuento, cuando encuentras la primera parte de un texto, siempre vas a encontrar un punto aparte. Cada punto aparte es un párrafo. Y en verso, cada punto aparte es cuando hay un espacio, se llama estrofa. Eso sí lo saben, ¿sí? Bien. A ver, Luz Clarita ya está. Bueno, a ver, ¿quién más quiere participar? A ver.
A ver, dice, si María quiere componer una canción, debe escribirlo en mayúsculas, párrafos, verso o prosa. En ¿qué me párrafos. En párrafos. Verso, profesor. En párrafos. Ojo, acá, cuando escribe una canción, dice. Versos. Cuando escribe una canción, lo escribe en versos, no se olviden. Acá. Verso. Todo lo que son canciones se escribe en verso, en poema, chicos. Y para irnos, no sé si es verso, prosa, párrafo, cuento, sirve generalmente para expresar sentimientos en forma lírica de un poema. O ¿El expresar verso? sentimientos. Verso. Dígame. Párrafo. Verso. El verso, profesor. Nada. Verso, El verso profesor. corresponde a la forma lírica, no se olviden. A todo lo que es lírica corresponde a verso. Chicos? A verso. Muy bien, queridos estudiantes, nos ganó la hora, nos vamos a quedar esta parte. Ya nos vemos la próxima sesión en otra clase más. Gracias por su tiempo y su paciencia. Felicidades, chicos. Feliz fin de semana. Hasta pronto, profesor. Gracias. Hasta luego. Tenía que levantar mi mano, Hasta pero, luego. pero nunca me Hasta luego, llamaste. profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, Ah, profesor. Chao, nos Hasta vemos. luego, hasta luego. Hasta luego. La voy llamando. Diana. El perro, sácalo fuera. Ojalá que no se ha comido los huevos del corral. No, el huevo. ¿Cómo se llama el perro? Por ahí es la chena. Estaba reuniendo yo y ni cuenta. Yo no voy a hablar otra vez. Vaya a avanzar rápido que se hace tarde. Ya se le hace la